Dios les bendiga, hermanos y amigos. Gracias damos a Dios una vez más por el momento que tenemos de estar en este lugar para poder alabar y glorificar el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea toda gloria y toda alabanza. Así es de que vamos a abrir nuestras Biblias. Yo les voy a invitar a que abran sus Biblias en el Evangelio de San Lucas, que es el que hemos venido estudiando. Lucas capítulo 23, del versículo 26 al 43. Vamos a estar meditando en esta porción y vamos a estar sacando el mejor provecho para poder dar esta palabra que pueda edificar nuestras vidas y también la vida de aquellos a los cuales esta palabra va a llegar. Lucas capítulo 23, del versículo 26 al 43. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Ya lo tiene? Amén. Dice la palabra del Señor de la manera siguiente. Los soldados se llevaron a Jesús para clavarlo en la cruz. En el camino detuvieron a un hombre llamado Simón y lo obligaron a llevar la cruz detrás de Jesús. Simón era del pueblo de Cirene y en ese momento volvía del campo. Muchas personas seguían a Jesús, entre ellas habían muchas mujeres que gritaban y lloraban de tristeza por él. Jesús se volvió y les dijo: mujeres de Jerusalén, no lloren por mí. ¿Qué no les pasará a los que hacen lo malo? También llevaron a dos malvados para matarlos junto con Jesús. Cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, los soldados llevaron a Jesús a la cruz. También clavaron a los dos criminales, uno a la derecha y el otro a la izquierda de Jesús. Poco después Jesús dijo: Padre, perdona a toda esta gente, ellos no saben lo que hacen. Mientras los soldados hacían un sorteo para ver quién de ellos se quedaba con la ropa de Jesús, la gente miraba todo lo que pasaba. Los líderes del pueblo, entre tanto, se burlaban de Jesús y decían: Él salvó a otros. Y si de verdad es el Mesías que Dios eligió, que se salve a sí mismo. Los soldados también se burlaban de él. Le ofrecieron vinagre para que lo bebiera. Y le dijeron: si en verdad eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Sobre la cabeza de Jesús había un letrero que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los criminales que estaba clavado junto a Jesús también lo insultaba: ¿no que tú eres el Mesías? Sálvate tú y sálvanos también a nosotros. Pero el otro hombre le reprendió: ¿no tienes miedo de Dios? ¿Acaso no estás sufriendo el mismo castigo? Nosotros sí merecemos el castigo, porque hemos sido muy malos. Pero este hombre no ha hecho nada malo para merecerlo. Luego le dijo a Jesús: Jesús, no te olvides de mí cuando comiences a reinar. Jesús le dijo: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Dejamos hasta ahí la palabra del Señor. Y quisiéramos pensar a la luz de estos versículos una verdad central. Y estaríamos pensando sobre enseñando en el camino al Calvario. Algunas versiones tienen Jesús es clavado o Jesús es llevado a la cruz. Pero le he querido poner este título sobre cómo Jesús está enseñando camino al Calvario.
Antes de entrar a estos versículos, quisiera solo hacer un recordatorio de lo que habíamos estado estudiando la semana pasada. Y usted se recuerda, Pilato había querido soltar a Jesús porque no lo había encontrado culpable. Ya 3 ocasiones él había tratado de intentar dejar libre a Jesús, pero todos gritaban, crucifícale. Algunos de los otros evangelios decían, si dejas libre a Jesús o a este hombre, no eres amigo del César. Es decir, que buscaban la forma como chantajearlo para que no dejara libre a Jesús. Y Pilato les dijo, ¿a quién quieren ustedes que yo les suelte? Él dijo, a Barrabás. Y dice que después de que él se da cuenta que Herodes estaba en Jerusalén, porque era Herodes Antipas, el que había matado a Juan el Bautista, el que había llegado también a esta fiesta de la Pascua, a celebrarse en Jerusalén, él andaba por ahí. Entonces Pilato se dio cuenta que Jesús era Galileo y se lo mandó a él. Se cree que se lo mandó por respeto a Herodes, porque Herodes y Pilato eran enemigos. No se sabe por qué, pero Pilato ya había hecho muchas de las suyas, había masacrado a muchos judíos, incluso en el capítulo 13 de este mismo evangelio, dice que algunas personas se acercaron a Jesús y le dijeron, ¿no sabes lo que Pilato hizo? De cómo mató a muchas personas en el templo cuando estaban a punto de sacrificar. Entonces Jesús les dice, si ustedes no se arrepienten, morirán de la misma manera. Entonces, es decir que algunos piensan que esta era la enemistad que ellos habían tenido por años, pero que en este momento, cuando cuando Pilato le manda a Jesús a Herodes, para que también él pudiera juzgarlo y a ver qué encontraba él, en ese momento ellos se hacen amigos, quedaron amigos, es decir, aquella enemistad se acabó porque precisamente había un enemigo en común, y ese era Jesús. Es decir, para ellos era algo que afectaba su reinado y el lugar donde ellos estaban. Entonces dice que Herodes quería ver desde ya mucho a Jesús y él se alegró cuando se lo mandaron. Entonces, Herodes no se alegró, hermanos, porque era genuina la forma en que quería verlo, sino que él esperaba, como dice la palabra de Dios, que le hiciera un milagro. Y Jesús no cayó. Es decir, Jesús guardó silencio porque él conocía quién era este hombre. Había matado a su primo Juan el Bautista. Es decir, y él sabía que el quererlo ver no era algo sincero, sino que había alguna maldad o malicia en él y por eso quería verlo. Entonces, pero él esperaba que Jesús hiciera un milagro, pero no lo hizo. Entonces dice que todos comenzaron a burlarse de él y luego Herodes se lo vuelve a mandar a Pilato y para que pueda ser crucificado. Aquí se da un caso, en estos versículos que hemos leído, se da algo muy importante. Dice que los soldados se llevaron a Jesús para clavarlo en una cruz. Ahora, casi por lo general todas las versiones dicen cruz, pero a Jesús no le pusieron una cruz porque los soldados romanos, hermanos, prácticamente crucificaban a las personas, a los sediciosos, a los ladrones, los crucificaban, pero ellos no llevaban una cruz. No es como la versión que nos han contado de que Jesús llevaba la cruz, no. Jesús llevaba solamente el travesaño, porque el palo vertical estaba en el lugar de ejecución. Y eso era lo que ellos hacían. Es decir, Jesús iba con el travesaño cargado, pero recuérdese que Jesús ya iba débil, porque a él lo habían golpeado, habían hecho todo lo que habían querido con él,
Es decir, le habían lapidado la espalda. Es decir, hermanos, él había botado mucha sangre y ya iba débil. Ahora, con esa carga encima, es por eso de que él, cuando lo sacan del palacio, de lo que es el palacio de Pilato, para llevarlo a lo que es el Gólgota o el Calvario, donde él va a ser ejecutado, precisamente, hermanos, se da algo. Fíjese que siempre que se ejecutaba esa clase de muerte a través de la cruz, los soldados romanos siempre iba uno adelante. Y el que iba adelante llevaba el cartel en donde se decía cuál era el delito por el cual lo iban a matar. Es decir, ¿por qué hacían eso? Porque eso le estaba diciendo a la gente que cualquiera que hiciera lo que estos hacían, iban a sufrir la misma pena. O sea, era como una advertencia. Ellos no gritaban, pero con el llevar el cartel adelante, diciendo cuál era su delito, ellos le estaban advirtiendo a la gente: cualquiera que se haga rebelde contra Roma, se subleve o sea ladrón y sea agarrado, va a morir de esta manera. Era una advertencia. Entonces dice que cuando ellos salen del palacio de Pilato para lo que es el Calvario o el Gólgota, dice que en el camino, oiga, en el camino detuvieron a un hombre llamado Simón. Lo tomaron. Y dice que lo obligaron a llevar la cruz detrás de Jesús. Simón era de un pueblo de Cirene, es decir, era libio. Era de Cirene, un pueblo que pertenecía a Libia. Y dice, y en ese momento volvía del campo. Fíjese qué tremendo. Porque no le preguntaron si quería hacerlo. No se sabe de qué venía del campo. Pero era una persona que a lo mejor vivía en Jerusalén. Y cuando hicieron esto, por eso dice la versión que lo obligaron. ¿Por qué? Porque los soldados romanos tenían una costumbre de que cuando ellos extendían para obligar a algunos trabajadores a hacer algo que ellos no querían, ellos sacaban su espada y le daban en la espalda, así, en el hombro. Te necesitamos para que hagas un trabajo. Es decir, y no era que si quería, era obligado. Ahora, cuando a una persona le hacen algo que es obligado, imagínense el hombre cómo quizás iba en el camino detrás de Jesús con el travesaño. Es decir, no iba contento. Él no iba feliz. Porque aparte de eso, venía del campo. No se sabe, a lo mejor de trabajar o de hacer alguna actividad, pero él venía de trabajar cuando lo obligan a cargar la cruz. No solamente iba enojado, hermanos, con los soldados que lo estaban obligando, sino enojado también detrás de Jesús, que por culpa de él estaba pasando esta situación penosa. Es decir, lo obligaron. Y dicen que él era de la ciudad de Cirene, es decir, era libio. Pero hay algo acá, dice que cuando volvía del campo hicieron esto. Ahora bien, este Simón era alguien muy conocido, y yo lo voy a llevar al Evangelio de Marcos. Marcos, capítulo 15. Marcos, capítulo 15. Me gusta, hermanos, cómo muchas veces al estudiar los evangelios nos damos cuenta de todo lo que sucede, porque es decir, cada evangelio cuenta una parte. Marcos capítulo 15, versículo 21. Cuando ya lo tenga, me dice un amén. Dice, entonces los soldados sacaron fuera a Jesús para crucificarlo. Al salir se encontraron con Simón de Cirene, y mire qué hermoso, padre de Alejandro y de Rufo,
volvía del campo y lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Oiga, oiga qué tremendo. Este hombre, Simón, tenía 2 hijos. Solamente Marcos menciona esto. Lucas no lo menciona. Lucas solo menciona que dice que agarraron a Simón para que cargara con ese travesaño, ayudarle a Jesús porque él estaba debilitado. Ahora, Mateo tampoco lo menciona. Pero ¿por qué Marcos lo menciona? Dice que era padre de Alejandro y de Rufo. Así dice, ¿verdad? Que era padre de Alejandro y de Rufo. Es decir, Marcos habla de que este hombre tenía 2 hijos. Y esos 2 hijos eran como conocidos en la comunidad cristiana. Por eso Marcos lo menciona. Porque conocían a sus hijos. Es decir, era un hombre conocido este Simón. Y conocían a su familia. Por eso es que uno, hermanos, en una de las cosas que se da en Romanos, oiga bien, le voy a tocar esta parte de Romanos capítulo 16, versículo 13. Porque en Romanos capítulo, yo quiero que vaya a Romanos capítulo 16, donde él hace una serie de saludos a todas aquellas personas que han sido colaboradoras y que le han ayudado en el ministerio. Romanos capítulo 16, versículo 13. Romanos 16, 13. Cuando ya lo tenga, me dice un amén. Romanos 16, 13. ¿Ya lo tiene? Romanos 16, 13. Mire lo que dice. ¿Qué dice? Si alguien lo puede leer. Salud a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y a su madre y a mía. No, y mía. Oiga, mire cómo dice esta versión. Le mando saludos a Rufo, que es un distinguido servidor de Cristo, y a su madre, que me ha tratado como a su hijo. En la versión Reina Valera dice, madre de Rufo y madre mía. O sea, no es que fueran hermanos con Pablo, ni que fuera la mamá materna de precisamente de Pablo, sino que esta mujer, o la madre de Rufo, que era la mujer de Simón, precisamente, hermano, según la historia, usted sabe de que Pablo era de Tarso, y dice que fue criado en Jerusalén. Entonces, según la historia, dicen que cuando Pablo se traslada de Tarso hacia lo que es Jerusalén, para poder ser instruido más profundamente en la ley, era un joven. Entonces, cuando él estaba en Jerusalén, esta mujer fue como su madre, es decir, fue como alguien que le ayudó. Fíjese bien. Entonces, dice que Rufo era distinguido servidor de Jesús, es decir, era muy conocido, por eso Marcos lo menciona. Y también Pablo. Pablo habla bien de él, dice que era distinguido servidor de Cristo, y dice que también, y a su madre dice que me ha tratado como un hijo. No es como dice la versión Reina Valera, madre mía también, o sea, no especifica. Cualquiera puede pensar, bueno, ¿será hermano Pablo de Rufo? ¿Será que si Simón era de Cirene, era su padre? ¿Diga? Eso vino a mi mente cuando lo leí. Dije, entonces este Rufo era hermano de Pablo. Sí. No, pero no. Lo veía como hermano porque esta madre de Rufo, que aunque no menciona el nombre, lo había tratado como un hijo. Fíjese bien. Cuando uno piensa en todo esto, hermano, se da cuenta de que Pablo no se olvida de todas aquellas personas, porque todo este capítulo 16 de Romanos habla de todos los hermanos y hermanas que le han ayudado en el ministerio. Y él toma en cuenta esto, dice, a Rufo, que es un servidor de Cristo, y a su madre, que me ha tratado como un hijo. Entonces, Pablo tenía un corazón muy lleno de amor, hermano, por las personas, y él se acuerda de esto.
Entonces, pero le traigo esto a memoria para que usted vea que eran conocidos, es decir, no solo la mamá de Rufo o la señora o la mujer de Simón, eran conocidos todos en la comunidad cristiana. Entonces, aquí dice que sus hijos, aunque aquí no se menciona a Alejandro, solo se menciona a Rufo. No se sabe si el otro se perdió, se desvió o qué será, pero no se menciona. Solo Marcos menciona precisamente a este Rufo y también menciona a su madre. Ahora, pero volvamos a lo que estábamos estudiando. Precisamente el capítulo 23 de Lucas, en donde dice que Simón volvía del campo. Y mire lo que pasa aquí. Muchas personas seguían a Jesús. Entre ellas, entre esas personas, había muchas mujeres que gritaban y lloraban de tristeza por Jesús. Oiga, qué tremendo. Es decir, por eso es que al Evangelio de Lucas se le conoce como el Evangelio de las mujeres, porque Lucas se relaciona mucho con las mujeres, es decir, que hace resaltar el trabajo de la mujer. Entonces, por eso se le conoce como el Evangelio también de las mujeres. Y en verdad, hermano, uno puede ver cómo Pablo también habla en ese capítulo 16 de Romanos, de muchas mujeres. Muchas mujeres que colaboraron. Es decir, hermanos, que las mujeres son muy trabajadoras en la obra de Dios. Y le voy a decir algo porque Lucas dice que había muchas mujeres. Porque una de las realidades de las cosas, le voy a decir algo, es que en este caminar del Señor, la mayoría son mujeres. Si usted va a una iglesia grande, se va a dar cuenta que son más mujeres que hombres. Ahora, uno se preguntará por qué. ¿O nunca se ha preguntado usted por qué hay más mujeres que hombres en el camino de Dios? Aunque hombres hay muchos, pero hay muchas más mujeres. ¿Y sabe por qué? Porque las mujeres son más tiernas y más sensibles. Las mujeres son más tiernas. Las mujeres son más sensibles cuando se les habla del Señor. En cambio, el hombre es más duro. Recuérdese de dónde Dios formó al hombre. Lo formó de la tierra, es decir, de lo más frío. ¿De dónde sacó a la mujer? No lo hizo igual que el hombre. Si usted lee Génesis, se dará cuenta que la mujer fue sacada de hombre. ¿De dónde? De la costilla del hombre. Es decir, ahí cerca del corazón, ¿verdad? Porque eso es que la mujer es más tierna, más sensible, ama más que el hombre es más duro, más severo, más frío. Y eso lo va a ver en todos los hombres. Por eso es que hay muchas mujeres, dice Lucas, muchas mujeres seguían a Jesús y ellas gritaban y lloraban, fíjese bien, por Jesús. Imagínense qué tremendo. Si usted ve más adelante, y lo vamos a ver, la mayoría de hombres, ¿sabe qué es lo que estaban haciendo con Jesús? Insultándolo, burlándose, haciéndole tanto escarnio. Porque así es el hombre, hermano. La mujer, por eso dice Lucas, muchas mujeres lo seguían y lloraban, gritaban y lloraban por él. Ahora, por eso es que hay muchas mujeres, porque las mujeres son más trabajadoras, hermano. O sea, las mujeres le ponen más fuerza, más sabor y más empeño a las cosas de Dios que el hombre. Entonces, por eso es que, fíjese que un hombre, oiga, que un hombre convierta a una mujer, eso es algo que no se ve. Pero que una mujer convierta a un hombre es más fácil. Porque eso lo dice el apóstol Pablo cuando escribe sus cartas. Dice que las mujeres pueden ganar al hombre, ¿sabe cómo? Aún sin palabras. Dice que las mujeres pueden ganar al hombre aún
sin palabras, es decir, solo con el testimonio. Solo con su comportamiento pueden ganar la vida de su esposo, pueden ganar la vida de aquella persona que está con ella. En cambio, el hombre no. Entonces, por eso las mujeres son más trabajadoras, le echan más ganas, agarran las cosas con más seriedad. Porque el hombre es más frío. Y de eso, hermano, ustedes como mujeres que están aquí deberían de sentirse contentas, felices, alegres, porque Dios las ha tomado en cuenta. Dios las ha tomado en cuenta. Es un privilegio. Es un privilegio grande que ustedes estén aquí. ¿Saben por qué? Si usted, más adelante lo vamos a ver. Si usted se recuerda, ¿quiénes fueron las primeras de llevar el mensaje que Jesús había resucitado? ¿Quiénes fueron? Fueron mujeres. ¿Sabe cómo estaban los discípulos? Escondidos. Encerrados en un cuarto. Mientras que las mujeres fueron allá al sepulcro. Y ellas dijeron que había resucitado. Ellas fueron las primeras que dieron el primer mensaje de resurrección. Entonces, por eso es un privilegio, hermano. Por eso es que Pablo en ese saludo que hace en el capítulo 16 de Romanos, él habla de todas las mujeres lo que hicieron. De cómo le ayudaron, cómo fueron con él. Es decir, es un privilegio, hermano. Y hay algo importante. Y le digo esto porque yo lo he visto y lo he podido ver, no solo aquí, sino antes de venir a este país, cuando yo me congregaba en El Salvador. Me recuerdo, hermanos, que la iglesia donde yo me congregaba tenía quizás como 3,000 personas, pero la mayoría eran mujeres. ¿Y sabes quiénes sostenían el ministerio de esa iglesia donde yo me congregaba? Mujeres. Porque las mujeres son colaboradoras, aportan para la obra. En cambio, los hombres son más duros. Por eso es que dice que en los evangelios dice que muchas mujeres con sus trabajos aportaban al sostenimiento, ¿sabe de quién? De Jesús y de sus discípulos. Amén. Ellas los sostenían en el ministerio, imagínense. Ahora, y eso le digo porque donde yo me congregaba era igual. La mayoría eran mujeres. Y quienes aparecían en la lista de las que apostaban a la obra eran puras mujeres. Es que la verdad es que las mujeres siempre los han llevado a la delantera. Siempre toman con más seriedad las cosas. Son más tiernas, son más cariñosas, le toman más en serio el trabajo en el camino del Señor. Y esto es de reconocerlo, hermano. Y aún así, a la mujer muchas veces no se le toma en cuenta en los ministerios. Casi no se le toma en cuenta. Casi no se habla de eso. Como que todavía existe cierto machismo en la vida del hombre, que no quiere resaltar verdaderamente lo que la mujer hace. Y yo le voy a decir algo, aún en mi matrimonio, yo le voy a decir algo, mi esposa es una mujer que le gusta orar. Le gusta orar, le gusta hacer ayunos, es decir, yo lo hago y oro, pero no igual, no como ella lo hace. Y eso usted podría decir, bueno, pero si es el pastor, sí, yo tengo mi forma. Ella, yo la veo más entregada y yo le digo, Señor, gracias por mi esposa. Yo sé que si todavía estoy en pie es porque ella siempre está rogando y rogando y rogando por mí. Porque las mujeres, hermanos, sí son. Hay muchos que dicen que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Yo no digo eso. Yo digo que a la par, junto al hombre de Dios, siempre hay una gran mujer. Siempre. Ahora, por eso es que acá dice que muchas mujeres gritaban y lloraban por él. Y miren lo que pasó. Jesús se volvió y les dijo, ¿por qué Jesús pudo hablarles? Recordémonos que Simón de Cirene era el que llevaba la cruz, el que llevaba el travesaño. Entonces, en ese momento Jesús pudo tener la oportunidad
de dirigirse a las mujeres. Y mire lo que les dijo. Jesús se volvió, versículo 28, y les dijo, mujeres de Jerusalén. Ahora bien, eran solo de Jerusalén. Porque más adelante vamos a ver que también de Galilea había mujeres que lo seguían. Muchas mujeres. Y se lo voy a llevar. Busque en este mismo capítulo el versículo 49. Versículo 49. Mire lo que dice. Todos los amigos íntimos de Jesús y las mujeres que lo habían seguido, ¿desde dónde? Desde Galilea. Imagínense de dónde estas mujeres habían andado detrás de Jesús. Fíjense bien. Y aquí me llama la atención, ¿sabe por qué? Porque la mujer es la que más ocupada está en todo. La mujer es la que tiene más trabajo que el hombre, aún en sus casas. Y aún así estas mujeres teniendo tanto trabajo, desde Galilea, miren, andaban detrás de Jesús. Es decir, que la mujer, aunque tenga mucho trabajo, siempre deja un tiempo. Siempre deja un tiempo para seguir a Jesús. Ahora, estas mujeres de Jerusalén, miren lo que Jesús les dijo. Versículo 28. No lloren por mí. Y es donde yo les digo que por eso le quise poner a este mensaje enseñando en el camino al Calvario. Porque Jesús ya no lleva el travesaño, ya no lleva la cruz, la lleva Simón de Sirene, entonces ahora él tiene tiempo. Fíjese qué tremendo, porque Jesús aún hasta su momento más difícil saca fuerzas para enseñar. Oiga, saca fuerzas para enseñar. Es decir, que aunque estaba debilitado por de cómo lo habían tratado, lo habían flagelado, aún así, hermanos, él saca fuerza y se vuelve a las mujeres de Jerusalén y les dice, no lloren por mí. Más bien, miren lo que les dice, y lloren por ustedes y por sus hijos. Ahora, ¿por qué Jesús les dice eso? ¿Por qué Jesús les dice que no lloren por él? Sino que lloren por ellas y por sus hijos. Aquí está la respuesta, ¿por qué? Porque llegará el momento, dice, en que la gente dirá, dichosas las mujeres que no pueden tener hijos, dichosas las que nunca fueron madres ni tuvieron niños que alimentar. Ahora, recuérdese que en Israel una mujer que no tuviera hijos se veía como la más insignificante, la más miserable, porque no podía procrear. No podía procrear. Y se sentía miserable. Entonces, pero aquí Jesús les dice que en ese tiempo, dice, mucha gente va a decir, dichosa la que no tiene hijos. ¿Y por qué? Porque dice el versículo 30, esa gente deseará que una montaña les caiga encima y las mate. Oiga, qué tremendo lo que Jesús está diciendo. Mire qué palabras las que Jesús le está diciendo a las mujeres. Primero les dice, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos. Dichosa, la gente va a decir, dichosa la que no tuvo hijos. La que no fue madre y tuvo hijos que alimentar, dichosa. Y esa gente, dice, oiga bien, deseará, es decir, esas mujeres desearán que una montaña les caiga encima y las mate. Ahora, mire qué tremendo. O sea, ¿usted cree que si una montaña le cayera encima a una persona, cree que es algo que se puede soportar? No, es algo muy difícil. Ahora, ¿por qué Jesús les dice eso? ¿Por qué Jesús les dice que llegará el momento cuando esta gente
ansiará o deseará que una montaña les caiga encima y las mate. Ahora, ¿por qué? ¿Sabe qué es lo que está pasando en la vida de Jesús? ¿Sabe qué es lo que Jesús está contemplando? Proféticamente. Jesús está visualizando, oiga bien, Jesús está viendo lo que le va a pasar a la gente en el momento cuando Jerusalén sea destruida. Es decir, a la ciudad que tantas veces Jesús le predicó y les dijo que se arrepintieran, es decir, que ellos se volvieran a Dios. Ahora, al final de su vida, Jesús está viendo lo que le va a pasar a esa gente. Es decir, a él lo crucificaron. Pero a la gente que murió precisamente en el asedio a Jerusalén, que comenzó el año 68 hasta el año 70, cuando Jerusalén es conquistada por los romanos, oiga bien, y destruida, lo que le pasó a esa gente fue peor que lo que a él hicieron. ¿Por qué? Mire, muchos niños murieron atravesados, estrellados, quemados. Y sus madres pudieron ver eso. Es decir, lo que Jesús les está diciendo es que ellas van a sufrir más que lo que él está sufriendo. Es decir, él les está enseñando, les está, en su último momento, les está haciendo ver lo que va a pasar en Jerusalén. Es decir, proféticamente Jesús está visualizando aquella destrucción y aquella mortandad, porque muchos, miles murieron. Algunos murieron quemados. Oiga bien, porque el templo lo incendiaron, y a través del incendio que se ocasionó por los romanos en el templo, es decir, el templo se deshizo. Por eso es que el oro con el cual estaba bañado el templo se desplomó también. Es decir, y muchos murieron ahí, quemados. Muchos murieron de diferentes maneras, y miles, hermanos, fueron llevados cautivos para ser tratados como lo peor. Por eso Jesús está viendo lo que le va a pasar a esta gente. Por eso les dice, no lloren por mí. Mejor lloren por ustedes mismas y por sus hijos. Porque Jesús, aunque era hijo de Dios y estaba sufriendo, él sabía que podía soportar esto porque voluntariamente estaba ofreciendo su vida. Pero aquellos que iban a morir en el asedio no lo hicieron voluntariamente, sino obligadamente, por el asedio que se dio en la ciudad de Jerusalén. Por eso les dice, no lloren por mí, mejor lloren por ustedes. Es decir, como quien dice, no se preocupen, lo que yo estoy pasando no es nada comparable con lo que le van a hacer a ustedes y a sus hijos. Entonces Jesús les está enseñando, está visualizando, pero hay algo que me llama la atención, porque así como él estaba viendo el trágico final que iban a pasar estas personas, oiga bien, así como él estaba visualizando todo esto, ¿usted cree que todavía Jesús no ve? ¿Usted cree que Jesús no ve el final de aquellas personas que lo rechazan? Como lo que estábamos hablando antes de comenzar el servicio. Jesús le mostró, el Señor le mostró esto a mi hermana para que ella se diera cuenta el trágico final de su familia. Entonces, para que usted vea que todavía Él puede visualizar lo que le va a pasar a aquellas personas que muchas veces se les hace el ofrecimiento y los rechazan. Jerusalén había rechazado de muchas maneras y muchas veces aquel llamado de parte de Dios al arrepentimiento. Y yo le digo, nosotros no lo vemos, pero Él sí lo ve. Amén.
Nosotros no sabemos cómo vamos a morir, pero Él sí sabe. Él sabe cómo vamos a morir. Incluso, oiga bien, a Pedro Jesús le dijo cómo iba a morir. Jesús le dijo a Pedro la clase de muerte, cómo iba a morir. Aún Jesús ya cuando resucita y se le aparece a Pablo y lo llama al ministerio, Jesús le dice todo lo que le va a ocurrir a Pablo. Y en muchas ciudades dice que Pablo, cuando iba a Jerusalén, le dice al Señor, a través del Espíritu Santo, en muchos lugares dice que les dice, el Señor me ha dicho a través de su Espíritu Santo que me esperan cadenas, me espera esto, me espera lo otro, me espera... Es decir, Él sabe. ¿Usted cree que Él no sabe lo que nos va a suceder a nosotros? ¿Usted cree que Él no sabe la forma en que nosotros vamos a morir? Y lo importante en esto, uno dirá, ¿y yo cómo voy a morir? Porque nosotros ignoramos si no sabemos esto, pero Él sí lo sabe. Y aunque quizás la forma en que nosotros muramos va a ser una forma horrible, quizás para la vista humana, lo importante no es cómo muramos. Lo importante para el Señor es que si ya hemos cumplido el propósito de Dios, de ahí para allá, de cómo vamos a morir, eso no importa. Eso no importa. Quizás podemos morir atropellados, quizás otros los van a matar, quizás, no sé de qué manera. ¿Alguna enfermedad? A través de una enfermedad. Uno nunca sabe. Pero pues que no somos eternos, eso es seguro. Exacto. Ahora, pero Él podía ver lo que a estas personas les iban a pasar. Y Él puede ver todavía, puede visualizar. Así como Jerusalén se le había hablado de muchas maneras y Él hasta había llorado porque no se habían arrepentido. Porque eso lo dijo el Señor. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces, oiga, cuántas veces quise recogerte como la gallina recoge a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Si supieras el día de tu visitación, te hubieras arrepentido. Si lo supieras, pero no lo hizo. Imagínense, cuántas veces el Señor trató de muchas formas, a través de los profetas, llamó a Jerusalén al arrepentimiento, pero no quisieron. Y así piensa la gente ahora, no, hermano, ¿cómo crees que esto es puro invento del hombre? Ellos creen que el seguir a Jesús o estar en una religión así como esta, siguiendo los pasos del Señor, es decir, la gente dice, no tengo tiempo para eso. Esto es una locura. El Señor hace de muchas maneras, ofrece ese llamado, pero la gente siempre lo rechaza. Si nosotros supiéramos, hermano, el día que vamos a morir y cómo vamos a morir, yo les aseguro que nosotros buscáramos al Señor. A mí me pasó una ocasión en mi país. Estaba en una zona donde me habían asignado a predicar. Y me recuerdo de que había un señor que siempre le invitaba. Y me decía, el otro fin de semana voy. Y me recuerdo que mi pastor de zona me dijo, hermano, me dice, lo vamos a asignar a otra zona porque ya lo tuvimos 2 años y vemos que nadie quiere. Nadie. En esos 2 años, oiga bien, nadie quiso. Y alguien puede decir, hermano, entonces usted quizás no tiene el llamado. Porque nadie se arrepintió en 2 años. Pero le voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos años predicó Jeremías? ¿Sabe cuántos años duró el ministerio de Jeremías? Duró 40 años. Y en 40 años no ganó ni siquiera uno. Ni siquiera uno.
Y uno podría decir que fracaso el de Jeremías, ¿verdad? Pero cuando el corazón está endurecido, hermano, cuando el hombre ha tomado la decisión de rechazar al Señor, lo que le espera es un trágico final. Y el Señor lo sabe, nosotros no, pero Él puede ver hacia dónde nosotros vamos. Y no crea, hermano, como muchas veces se hace, que cuando una persona, aunque no sea cristiana, dicen, allá está en el cielo. Ujú. Yo le voy a decir algo, es muy duro. Pero si no se ha arrepentido y no le ha entregado su vida al Señor, no va para el cielo. Lastimosamente, usted va para el infierno. Y no importa lo que usted quiera decir, no importa. No importa que usted dice, no, yo no soy malo. Es que no, si se tratara de ser bueno, no hubiera necesidad de que el Señor hubiera muerto. Porque personas buenas hay muchas en el mundo. Y mejores que nosotros, mejores que usted y mejor que yo. Amén. Gloria a Dios. ¿Sí? Pero eso habla de que si no se arrepiente, así como esta gente iba a sufrir algo trágico, algo doloroso, que mejor deseaban que una montaña, es decir, a que morir de la manera que murieron. Y es lo que precisamente pasa. Yo me recuerdo con este señor y le dije, ¿sabe qué? Hoy es último día que yo estoy aquí. Le invito, le digo yo, no pierda la oportunidad. Oiga, en 2 años él nunca quiso ir. Y el último día que me tocó ir a ese lugar, porque ya me habían avisado que me iban a remover, yo me recuerdo que le dije, él se llamaba Trujillo. Me recuerdo que le dije, don Trujillo, hoy es último día que yo voy a estar aquí. Y me volvió a contestar y me dijo, el otro fin de semana te acompaño. Le digo, es que le estoy diciendo que es último día. Fíjese que siempre que él me veía, que yo llegaba, cerraba la puerta. ¿Sí? Así es la gente, hermano. Cree que la vida está en las manos de ellos, pero la vida nuestra está en las manos de Dios. Gloria a Dios. Y él me dijo, el otro fin de semana, ok, le dije yo, usted no sabe qué le va a pasar en estos días. Y si yo no vengo, usted no tiene oportunidad. Y mire, hermano, le voy a decir algo que me pasó remordiendo durante mucho tiempo, durante meses. ¿Por qué? Porque yo le hablé el sábado. El día lunes apareció muerto. Apareció muerto. Y yo me sentía culpable. Yo decía, Señor, ¿para qué le dije que él no sabía qué le podía suceder en estos días? Me sentía culpable. Pero yo solo cumplí con mi responsabilidad. Imagínense que yo ya no lo hubiera llegado a invitar porque ya durante 2 años había estado diciéndole que fuera, que lo invitaba a la reunión y él siempre me rechazaba y hubiera dicho, ya este señor ya no quiere, ya está duro. Y no hubiera ido. ¿Qué cree que hubiera pasado? Hubiera sido algo muy duro para mí. Porque así dice la Biblia. Le dice el Señor a Ezequiel. Le dice, tú háblales. Si te escuchan, bueno, y si no, se van a dar cuenta un día que hubo profeta, les dijo, en este lugar, y que les habló. Háblales. Quieran oír o no quieran oír, tú háblales. Por eso es que nosotros siempre estamos predicando, siempre estamos enseñando y siempre hacemos ese llamado a que usted venga a los pies de Cristo. Porque si quiere, bueno, y si no, esa es decisión suya. Y él estaba diciendo a estas mujeres. Y miren lo que dice Jesús. Porque en la versión Reina Valera dice, porque si con el árbol verde han hecho esto, ¿qué no harán con el seco? Aquí dice algo diferente. Dice, porque si a mí, que no he hecho nada malo,
Oye bien, me han tratado así, ¿qué no harán? ¿Qué no les pasará a los que hacen lo malo? Imagínense lo que el Señor dice. Si Él sufrió, si su sufrimiento fue algo horrible, ahora imagínense lo horrible que van a sufrir los que hacen lo malo. Eso es lo que le está diciendo. Si con el árbol verde, dice, ¿saben por qué? Hay una versión que dice, si con el árbol que tiene savia, ¿sabe qué es la savia? Sí. ¿Sabe qué es la savia? Es como la sangre del árbol. Exacto, es como la sangre del árbol, es como, le voy a poner un ejemplo, la sábila. Cuando usted la parte, ¿qué le sale a la sábila? Gelatina. Una cosa como gelatina, ¿va? Algo viscoso. Eso es lo que le da vida. Por eso es que dice, en algunas versiones dice, si con el árbol que tiene savia, es decir, con el árbol que está verde, con el árbol que está vivo, con el árbol que tiene vida, eso significa. Y ese árbol verde era Jesús. Por eso él dice en unas versiones, dice, si con el árbol verde han hecho esto, ¿qué no le va a pasar al malo? Es decir, como quien dice, si mi sufrimiento es duro para ustedes que están viendo lo que yo estoy pasando, los que hacen lo malo, su sufrimiento va a ser peor todavía que el mío. Eso es lo que Jesús está queriendo decir. Y la gente no cree. La gente piensa que Dios juega. No, hermano, Dios no juega. Él habla realidad. ¿Sabe quién era el árbol seco? Oigan, si con el árbol que tiene savia, el árbol seco, ¿por qué se ha secado? Porque no tienen la savia. Porque no tiene la savia. ¿Qué es esa cosa Ese viscosa? líquido que la hace. Que es la que le da vida. Es como la sangre en nosotros. Si no tuviéramos sangre, ¿qué nos pasa? Morimos, y nos vemos todos pálidos. Así bien bonitos nos vemos cuando me muere uno. ¿Sí? Por eso es que en las funerarias tienen que echarle talco y ponerlo bien bonito para que vean que está como vivo. Sí, porque uno se ve horrible. Entonces, eso es lo mismo que le pasa al árbol seco. Cuando ya no tiene savia, se muere. Porque la savia es la que le da vida. Entonces, ¿quién era el árbol seco? Precisa las personas que lo habían rechazado. Ellos eran ese árbol seco. Lo habían rechazado una y otra vez. Fíjese cómo ve Jesús a la gente que lo rechaza. ¿Cómo lo ve? Como un árbol que se está muriendo, que se está secando. Así lo ve. ¿Y cómo nos ve a nosotros? Que estamos en Él. Como árbol verde, como árbol con savia, como árbol que tiene vida. Así nos ve Él. Porque nuestra vida depende de Él. Él nos produce vida a nosotros. Amén. Gloria a Dios. Es quien nos da la vida a nosotros. Y usted puede ver a la gente en el mundo, hermano. Este está gordo, dicen. Miren, hasta chapudo. Si usted lo ve así, pero si le preguntara al Señor cómo está este que no cree en Él, lo está viendo como alguien que ya está muerto, que ya no tiene vida, que está para terminar. Sí, desnutrido, todo pálido. Así están. Y no importa qué tan gordo esté. La gente lo puede ver, ay, que le esté yendo bien. No, no, no. Humanamente sí. Pero ante los ojos de Dios, usted se está muriendo. Y si usted no viene a Cristo antes, se va a acabar de morir. Y si se muere, lo peor del caso es que se va a morir sin el Señor. Y así les dice. Él se pone de ejemplo. Dice, porque si a mí, que soy árbol verde, es decir,
Oiga, hermano, qué tremendo. Si él que no había hecho nada, le estaban haciendo todo esto. Oiga, si el hombre le estaba haciendo maldades a aquel que no había hecho nada malo, imagínense cómo se comportan con el que es malo. Y lo podemos ver en la vida cotidiana, hermano. A alguien que hace mal, ¿qué es lo que la gente dice? No, que lo hundan, que lo maten, que lo lleven a la cámara, que lo maten. Fíjese bien. Y muchas veces cuando les dan cadena perpetua, ¿qué es lo que la gente dice? Eso no es nada. Se merecía más. ¿Sí? Merecía Sí, dice la gente. la muerte. Este se merecía algo peor. O sea, eso es lo que dice la gente con el que hace mal, con el malo. Fíjese bien. Entonces, y eso precisamente habla, hermano, de cómo Jesús les estaba enseñando y les estaba diciendo todo lo que les iba a pasar. Y eso es lo hermoso, hermano, que a través de la palabra de Dios podemos ver de cómo Dios nos habla, cómo Dios nos dice que si estamos en Él, ¿qué dice la palabra? Somos nuevas criaturas. Así dice. Dice el primer salmo. Oiga bien. Dice que aquel que medita en la palabra de Dios, aquel que medita en la palabra de Dios de día y de noche, dice, ¿será como? Como árbol plantado Así a la dice, orilla del río. será como árbol plantado junto a la corriente de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Mire cómo lo veía el profeta David Amélez. Mire cómo lo ve. Dice que aquel que medita en la palabra de Dios de día y de noche, dice, es como un árbol que está plantado junto a la corriente de agua. Es decir, esa corriente de agua es la que tiene robusto al árbol. Si usted se ha fijado, un árbol que está en la ribera de un río y usted compara el que está retirado, no se ven iguales. Amén. Yo vivía a la orilla de un río. Se ve una diferencia. El que está a la orilla de la ribera del río, el árbol que está ahí, el agua lo está alimentando. Exacto. Y eso mismo, es decir, ¿quién nos alimenta a nosotros? ¿Quién nos nutre? ¿Quién nos permite que estemos bien verdecitos? Es la palabra del Señor. Ese río es algo que precisamente está hablando figurativamente. Ese río es la palabra del Señor. Fuente de agua viva, la palabra. Exacto. Es el agua viva. Es el agua que nos sustenta, el agua que nos nutre, que nos llena, que nos da vida, que nos tiene vigorosos, que permite que podamos dar fruto. Oiga bien. ¿Y cuáles son esos frutos? No es que vamos a dar limones o naranjas, no. Esos frutos son las cosas buenas que usted y yo hacemos. Esos son los frutos. Como Pablo dice a los Gálatas, que los frutos del Espíritu, ¿qué son? Oiga bien lo que Pablo dice. Los frutos que produce el Espíritu en la vida del cristiano, ¿cuáles son? Dice, benignidad. Primero, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Oiga bien todo lo que produce el Espíritu en la vida del cristiano. Por eso es que aunque nosotros estemos pasando por diferentes situaciones en la vida, no andamos riéndonos, pero tampoco andamos tristes. Estamos contentos. ¿Saben por qué? Porque no importa lo que nos rodee, lo que esté pasando en nuestra vida, pero sabemos que Dios tiene control de nosotros. Y eso nos produce gozo, nos produce alegría, nos produce satisfacción. También produce amor. Dice amor, gozo, paz. Podemos tener tranquilidad. Hay gente que a veces a uno dice, bueno, ¿y este lo veo contento, lo veo tranquilo, lo veo, o sea, como que no tuviera problema. Eso piensa la gente.
Pero nosotros atravesamos por problemas más difíciles, hermano, como cristianos. Pero la gente dice, no, la gente quizás no tiene problemas. ¿Cómo no? Porque nosotros tenemos una lucha que el mundo no tiene. Luchamos contra el sistema, luchamos contra el mismo diablo y luchamos contra nuestra propia carne. Oiga, el mundo no tiene esa lucha. Porque el mundo que no tiene a Cristo no lucha contra el sistema que lo está bombardeando, queriéndolo jalar para el mundo. No lucha contra el diablo, ni tampoco lucha contra su propia naturaleza, con su carne. ¿Por qué? Porque el mundo se le ofrece algo y dice, ahí vamos. Ellos no tienen esa lucha. Nosotros sí tenemos esa lucha. Y a veces pareciera que como que se nos sale La vieja naturaleza. la vieja naturaleza, o el hombre caído. Y pareciera que ese Yeser Hará está en nosotros y se nos sale por ver. Y la gente dice, uy, dice que es cristiano, es que no somos perfectos. Estamos caminando, tratando de superar todo aquello que nos afecta y que nos oprime a querernos alejar de Dios. Pero vean, amor, gozo, paz, paciencia. Tenemos paciencia, hermano. ¿Usted cree que la gente no lo irrita a uno? A veces la gente dice, a ver hasta dónde aguante este. No lo provoque. Si quizás no hacemos algo es porque Dios ha atado nuestra vida, ha atado ese animal que nosotros llevamos dentro. ¿Sí? Nos da paciencia. Por eso es que el apóstol Pedro dice que hay que soportar a los difíciles. Así dice. Hay que soportar a aquellos hasta que son difíciles. Es decir, en otras versiones dice, soporten a los torcidos. Así dice, otra versión dice. Si con el árbol verde han hecho eso, ¿qué no harán con aquel que se porta mal? Si el mismo hombre, hermano, hace eso, ¿usted da su pago a cada uno? Sí. Y dice aquí, versículo 32, también llevaron a dos malvados, así, o dos malhechores, para matarlos junto a Jesús. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, o el Gólgota, como se le conoce, no se sabe por qué se le llamaba La Calavera. Algunos dicen que ese lugar, la forma era una montaña bien rústica que tenía como la forma de una calavera. Otros dicen de que se le llamaba calavera porque allí era donde ejecutaban a todos los criminales. Pero no se sabe a ciencia cierta. Dice que cuando llegaron a la calavera, oiga bien, dice, los soldados clavaron a Jesús en la cruz. También clavaron a los dos criminales. Uno a la derecha y otro a la izquierda. Poco después Jesús dijo, oiga, aún estando en la cruz, Padre, perdona a toda esta gente. Ellos no saben lo que hacen. Oiga, qué tremendo. Fíjese que allí ve uno, hermano, que a pesar de aquel trato que le habían dado a Jesús, de cómo lo habían insultado, porque antes de que saliera del pretorio, donde Jesús estaba siendo interrogado, dice que lo entregaron a los soldados. Uno de los soldados dice que le puso un manto rojo. Le pusieron una corona de espinas que ellos habían hecho. Y le pusieron un palo, dice, en la mano. Y le decían, salve, rey de los judíos, burlándose. Y después dice que le quitaron el palo y le golpeaban en la cabeza, oiga. Le golpeaban. Otros evangelios dicen que le tapaban el rostro y dice que le decían, profetiza. ¿Quién te golpeó? ¿Y sabe por qué le decían, profetiza quién te golpeó? ¿Usted cree que Jesús con los ojos vendados no sabía quién estaba golpeando? Él sabía.
Pero aún así él enmudecía, no decía nada. Es decir, él, hermanos, no dijo nada con todo lo que le hacía. Oiga bien, se burlaban, lo escupían. Otros evangelios dicen que le arrancaban la barba. Oiga, no es fácil. Que a mí alguien me agarre y me quiera arrancar la barba, hermano. Usted sabe la reacción que uno puede tomar. Pero Jesús no metía ni la mano. Y es tremendo, hermano, porque alguien con los ojos vendados, o sea, cuando uno sabe que alguien le va a dar un golpe, ¿qué es lo que hace uno? Cuando tiene la cara descubierta, ¿qué es lo que hace uno? Esquiva, vea. Esquiva. Como decía un señor, un compañero de trabajo, que hace, jubiló ya hace mucho. Él decía, una vez un señor, dice, me quiso pegar y me dijo, te voy a deshacer la cara y te voy a dar en la derecha. Y dice que le dio el primero y dice que esquivó. Dice que le dijo, al final, y que le dijo, pero no saliste con la tuya porque no me diste en la derecha, me diste en la izquierda. Es decir, pero vea cómo la reacción de uno al descubierto. Cuando alguien le va a pegar, uno esquiva, pero vendado, ¿cómo? Jesús sabía quién le golpeaba, Jesús sabía quién le arrancaba la barba, Jesús sabía quién lo escupía, él sabía todo. Y aquí dice, Padre, perdónalos. Oiga, es todo lo que le hicieron, era para que Jesús se hubiera amargado la vida, hermano. Hubiera agarrado odio, resentimiento con lo que le habían hecho esto. Pero aún así, él estaba en paz. Él estaba tranquilo. Y él puede orar aún por los que lo habían insultado, lo habían golpeado, lo habían escupido, le habían dado con la vara, le habían puesto la corona, le habían arrancado la barba. Él pudo orar por ellos. Oiga, dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Imagínense qué tremendo, llegar a esta condición de estar, porque yo le voy a decir algo. El capítulo 53 de Isaías dice que su rostro fue desfigurado. Oiga, siendo desfigurado, algunos dicen que parecía un monstruo, hinchado, desfigurado su rostro de todo lo que le habían hecho. Pero imagínese a alguien así poder decir, perdónalos, perdónalos. ¿Qué va con los hermanos de ahora en día, hermano? Ahora en día no le dan la mano ni los saludan. Se enojan. Y es que no los han golpeado. Pero se sienten heridos. ¿Qué será si nos toca pasar la persecución? En donde nos pueden hacer de todo. Imagínense. Si hay gente que se molesta con nada, porque pareciera que estos hermanos son de azúcar, de chocolate, que se quiebran. Hay mucha gente que cuando viene al camino del Señor, hermano, o sea, su comportamiento cambia. Es decir, pero cuando estaban en el mundo, cualquiera les decía de todo, los golpeaba, y ahí estaban tranquilos. Pero cuando vienen al Señor se vuelven delicados. Nomás les está cayendo el agua a través de la palabra y se enojan. Se enojan. ¿Qué no será si los golpearan como golpearon al Señor? Pudiéramos nosotros decir, Padre, perdona, porque no saben lo que hacen. Imagínense el ejemplo que Jesús nos está dando. Un ejemplo de humildad, un ejemplo de tranquilidad, un ejemplo de paciencia, un ejemplo en donde, estando en la condición que estaba, aún ya clavado, oigan, él puede decir, perdónanos. Si usted se recuerda, hubo una persona que hizo lo mismo que Jesús. Esteban, el primer mártir de la iglesia. Dice que Esteban dice, oiga, lo estaban matando a pedradas. Apedreado murió Esteban.
¿Y qué fue lo que Esteban dijo cuando estaban apedreando? Señor, le dice, no les tomes en cuenta este pecado. Y a esa estado, a esa madurez, es la que el Señor quiere que nosotros lleguemos, hermano. A esa madurez de decir, perdónalos, porque no saben lo que hacen, o Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Oiga, Esteban era un joven, hermano, pero maduró tan rápidamente que pudo perdonar a sus transgresores como lo hizo Jesús. No, nosotros algo nos hace algo, hermano, alguien nos hace algo y ya no le hablamos. ¿Sí? Nosotros pareciéramos sapos Ups. que nomás los tocan y echamos leche. ¿Sí? Así parecemos, es decir, personas que perdemos la paciencia por cualquier cosa. Jesús no la perdió, Esteban no la perdió. No guardó resentimiento, rencor o odio contra esta persona que lo habían tratado. En las iglesias hoy encontramos gente que está adorando a Dios, hermano, y odiando al hermano. En las iglesias muchas veces hay gente que ni se habla. Oigan bien. Y a veces ni siquiera se sientan juntos. Es tremendo. Así ha llegado mucha gente a la iglesia. Y así hay muchos en la iglesia. Les hacen algo, guardan un odio y un resentimiento. Y ahí están con las manos santas, dicen ellos. No se puede alabar a Dios guardando resentimiento contra alguien, amargado con alguien, odiando a alguien. No podemos. Porque eso es una falsedad. Nos engañamos nosotros mismos. A Dios no le engañamos. Porque Pablo dice, levanten manos santas. Es decir, sin rencor, sin resentimiento, sin engaño. Es decir, eso es lo que Dios quiere de nosotros, que lleguemos a esa madurez. Pero para eso, hermano, nos hace falta mucho. Porque cuando a nosotros nos hacen algo, odiamos y aún hasta deseamos que se muera esa persona. Ojalá le pase algún carro encima. ¿Sí? Ojalá le pase el tren. Aunque casi no pasa, ¿verdad? Pero sí lo desean. Es decir, cuando una persona dice, ojalá le pase algo, o sea, ¿sabe qué está haciendo? Esa persona ya lo mató en el pensamiento, ya lo mató. Aunque no se ve, pero ya el desearle la muerte a alguien, es como que ya lo haya matado. Recuerde que Jesús dijo, si alguien le dice a un hermano, necio o fatuo, dice, ya es reo de juicio, es decir, como que ya lo mató. Como que ya lo mató, es reo de juicio. Es decir, ya lo mató. Por eso es que en los libros que los rabinos usaban, como en el Talmud, hay ejemplos, hermano, donde precisamente dice de que no hagas sonrojar a alguien, dice. No hagas sonrojar a alguien. Evita sonrojarlo, es decir, no hagas que la sangre se le suba a la cabeza. Evita eso. En el Talmud hay consejos de que dice, si alguien te debe algo y tú y te vas a encontrar con él, dice, haga otro camino. No hagas que él se sienta avergonzado. Mejor que la gente diga, miren, este se fue por otro lado, pero no le habló. Mejor que la gente piense eso. Pero si usted se desvía por otro lado, no está haciendo que esta persona se sonroje o se le suba el azúcar o la sangre a la cabeza. ¿Por qué? Porque precisamente está evitando como que se muera. Porque subírsele la sangre a la cabeza es como que se muere. Entonces, hay muchos consejos que el Talmud da de no avergonzar a nadie, de no llamarle, como dijo el Señor,
Porque ya es reo, es decir, ya lo mató. Por eso nosotros debemos de tener mucho cuidado. Porque nuestros pensamientos, hermano, ¿sí? Nuestro, se nos sube la adrenalina rapidito, hermano. Rápido. Y comenzamos a maquinar cosas. Lo mismo dice de la infidelidad, ¿verdad? Que Igual. Igual. Lo mismo. Porque es que Jesús vino precisamente a darle el sentido, el verdadero sentido a la ley. A la ley, a la palabra de Dios. Por eso dice, si alguno dice, mira a una mujer y la codicia, ¿qué dice? Es como que si ya se haya acostado con ella. Así dice. Es como que si ya hizo lo que tenía que hacer. Pero nosotros tenemos que ser como Job. ¿Sabe qué decía Job? Amén. Que había hecho un pacto con los ojos. Exacto. Job decía, yo he hecho pacto con mis ojos para no ver a las vírgenes. Así decía Job. He hecho pacto con mis ojos. Es decir, que él no las iba a codiciar. Porque la codicia es algo que está en uno, hermano. Es uno. Y tanto hombres como mujeres somos iguales. La única diferencia de la mujer es que es más discreta. Nosotros como hombres no somos discretos. Vemos a alguien como que los hipnotiza, ¿verdad? La mujer no lo ve. No lo ve, pero dice que mango. Sí, es decir, tanto hombres como mujeres somos iguales. Amén. No hay que mirar. No hay que mirar con codicia. Me recuerdo yo una vez que a unos compañeros de trabajo estaban ahí cerca de mí y lo hicieron por provocarme. Porque me dijeron, mira esa muchacha. Y como hay en los casinos, las mujeres andan desnudas, pues. Sobre todo las cauteleras. Sí, las que atienden a los que están en las máquinas. Como ahí van a comer juntamente con uno. Y uno se fija ahí. Yo a veces, hermano, me le quedo viendo a los hombres porque nomás ven una muchacha y se quedan. Hasta la comida se les cae de la boca. Parecen bobos. Y yo digo, Dios mío, bendito. Y esos compañeros, mira. Y yo para ponerles alto, le digo yo. Y pues, al ratito pasó una señora, hostelera también, pero ya viejita, bien ancianita. Y le digo yo, miren. Y dice, no, eso no tiene nada. Le digo yo, es mujer. Es mujer. Es mujer. Entonces, nosotros debemos de tener cuidado con la vista, porque la vista, hermano, es tremenda. Hay un hermano que dice, da el consejo y dice que para no pecar, dice, usemos la técnica del rebote. Así dice. Para no pecar con nuestra vista. ¿Y cuál es la técnica del rebote? Es decir, si vio una vez, no vuelva a ver. Porque la primera vez tal vez vio, pero no se le subió la cabeza. Pero ya si usted vuelve la cabeza a la segunda, ya está coqueteando con el pecado. ya está maliciando, coqueteando. Entonces por eso Jesús dice, y vea, y aquí dice, perdónanos porque no saben lo que hacen. Mientras los soldados hacían un sorteo para ver quién de ellos se quedaría con la ropa de Jesús. Esto era algo normal con los soldados romanos. Aquellos que llevaban a cabo la ejecución, la ropa la usaban como trofeo. Es decir, por eso dice de que ellos estaban haciendo eso, para ver quién de ellos se quedaba con la ropa. Y le voy a decir algo.
Muchas veces a nosotros se nos ha vendido de que, yo no sé si usted ha visto en los cuadros cuando a Jesús lo sacan crucificado. A Jesús lo sacan como con un Pañal. pamper, ¿verdad? Ujú. Como con un pamper, así lo sacan. Pero le voy a decir algo. Eso es algo que nos han hecho ver para que nosotros no veamos la gran maldad que había en los soldados romanos. Porque cuando crucificaban a alguien, ¿sabe qué? Cuando dice ahí que le quitaron la ropa, ¿sabe qué está diciendo? Que lo dejaron desnudo. ¿Y sabe para qué? Porque eso era una humillación más tremenda. Que alguien viera desnudo a aquel que decía que era el Hijo de Dios, aquel que era el enviado, el Mesías, el ungido, el Rey de Israel. O sea, esa fue una humillación peor todavía. Porque cuando usted ve a alguien desnudo, se le pierde el respeto, ya no lo ve igual. Por eso debemos de tener cuidado. ¿Se recuerda de Noé? ¿Se recuerda de Noé? ¿Y sus hijos? ¿Qué es lo que hizo Cam? Dice que vio a su abuelo. Lo vio tirado en la tienda. A su hijo, perdón. A su padre. Lo vio tirado en la tienda. Y lo vio a saber cómo. Porque usted sabe que cuando alguien se emborracha, como dicen por ahí el dicho, hasta los calzones pierden. Lo vio desnudo. ¿Y qué es lo que hizo Cam? Lo primero que hizo cuando ve a su padre desnudo, hacer el escándalo, a decir, vayan a ver que no. Y sus hermanos mayores, Jafet y Sem, ¿qué es lo que hicieron? Lo cubrieron. Dice que ellos fueron a cubrirlo, pero no crea que fueron de frente. Dice que llevaron una manta de espalda, porque era su padre. Si ellos hubieran visto la desnudez de su padre, le hubieran perdido el respeto. Porque eso es lo que pasa. Cuando se ve la desnudez de alguien, se le pierde el respeto. Y por eso hicieron eso con Jesús. Para humillarlo de la peor manera. Todo lo que le hicieron de maltrato y clavar en la cruz, eso no fue nada. Es lo que le voy a decir. Fíjese que en Sudamérica, oiga bien, específicamente en Perú, cuando hay infidelidad entre un hombre casado con otra casada, con otro hombre, ¿sabe qué es lo que hacen cuando lo descubren? ¿Sabe qué es lo que hacen? Les quitan la ropa, los desnudan y los pasean por toda la ciudad. ¿Saben para qué? ¿Saben por qué hacen eso? Una humillación, porque si a usted la ven desnuda o a mí me ven desnudo, ¿qué cree que vamos a querer? ¿Ah? Se los traga la Que tierra. los trague la tierra, ¿verdad? O precisamente meter la cabeza como el avestruz para que nadie nos vea. O sea, por eso dice que estaban sorteándose la ropa, es decir, Jesús estaba desnudo. Eso de que Jesús en los cuadros está con pamper, ese es puro cuento. Hay cosas en la Biblia que verdaderamente, hermano, no se dan a conocer porque precisamente la gente se asusta y se escandaliza. Se escandaliza. Y esto lo hicieron con Jesús. Y no solo con él, sino con los otros dos que clavaron. Pero al menos aquellos eran ladrones, ¿verdad? Ya habían perdido la vergüenza. Pero Jesús, siendo decir quién era, el Mesías, el Hijo de Dios, el enviado, el ungido, que hicieran eso y lo viera toda su gente. Recuerden que ahí estaban amigos íntimos. Pues yo lo que leímos en el 46, estaban amigos íntimos, había mujeres. Una humillación de las peores. Porque
Porque si usted se fija en la actualidad, hay playas nudistas, pero el que ellos se desnuden allá no quiere decir que van a andar en la ciudad o en las colonias. Lo hacen allá donde solamente se da para ellos. Pero esa gente ya perdió la vergüenza. Y le voy a decir algo, hay iglesias aquí en Estados Unidos. Hay iglesias donde el pastor está en pelota. Y los hermanos y las hermanas en pelota, hasta con la pata cruzada, leyendo la Biblia. Si usted no lo sabía, se lo digo. Hasta eso han llegado. Pero eso es una humillación, hermano. A Jesús lo quisieron humillar hasta el extremo. Le quitaron su ropa. Mire el versículo 35 que dice, la gente miraba todo lo que pasaba. Oiga, en eso miraba todo lo que pasaba. Estaban viendo ese espectáculo que los romanos estaban haciendo con Jesús. Es decir, los ridiculizaron de la peor manera. Por eso es que es tremendo. Dice, los líderes del pueblo, entre tanto, se burlaban de Jesús y decían, Él salvó a otros. Y si de verdad es el Mesías que Dios eligió, que se salve a sí mismo. Otros evangelios dicen, si te bajas de la cruz, vamos a creer en ti. Y se lo decían los líderes. Si te bajas de la cruz, vamos a creer en ti. ¿Usted cree que hubieran creído? No. Porque se hubiera bajado. Y sabe que si él se podía bajar, hermano. ¿Sabe por qué no se bajó? ¿Sabe por qué no se bajó para salvarse? No para salvar a aquellos, porque aquellos era solamente burla, no que iban a creer en él. ¿Sabe por qué no se bajó? No por ellos. No se bajó por ellos. No se bajó por los que íbamos a creer. Porque los que no creen, como dice el Evangelio de Juan, aquel que no cree ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado. Ahora, no se bajó por los que íbamos a creer. ¿Por qué? ¿Qué hubiese pasado si él se baja? ¿Cómo estuviéramos usted y yo? Condenados, hermano. Estuviéramos fritos. Por eso él no se bajó. No es que no hubiera podido bajarse. Y dice, versículo 36, los soldados también se burlaban de él. Le ofrecían vinagre para que lo bebiera. Oiga. Mateo dice que le ofrecieron vino con hiel. Marcos y Lucas dice que le ofrecieron vino mezclado con mirra. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué le ofrecieron todo eso? Porque era como una droga. ¿Para qué servía el vino con mirra o vino y hiel, como dice Mateo? Era como un anestesiador. Para que él no sintiera, para que su cuerpo se adormeciera y no sintiera lo que le estaban haciendo. Es decir, para adormecerlo. Usted sabe que cuando yo no sé si lo han anestesiado alguna vez. Cuando lo van a operar. Pero cuando lo anestesian a uno, hermano, le pueden hacer de todo y uno ni cuenta se da. Porque es una droga. Lo mismo estuvieron haciendo con Jesús. Le dieron vino mezclado con mirra, es decir, un analgésico anestesiador para que él no sintiera. Ahora, pero dice que él no lo quiso beber. Otros evangelios, Mateo y Marcos, dicen que Jesús no lo quiso beber. ¿Sabe por qué? ¿Acaso él no había dicho, y le dijo a Pedro, ya lo estudiamos, que le dice, ¿acaso la copa que mi padre me ha dado que beba, no la he de beber? Es decir, él quería sufrir todo en carne viva.
Él no quería que lo anestesiaran. Él no quería no sentir, quería sentirlo en carne propia porque así era como tenía que ser. Por eso le ofrecieron vino con mirra. Y mire lo que le decían los soldados: si en verdad eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y dice, y sobre la cabeza de Jesús había un letrero que decía: este es el rey de los judíos. Es decir, la causa por qué le estaban matando. Así como Pilato lo dijo. Y hay algo tremendo. Porque en este letrero, en otros evangelios, dice que cuando Pilato hizo ese letrero diciendo: Jesús Nazareno, rey de los judíos, dice que los sacerdotes le dijeron: no pongas eso. No pongas rey, que es rey de los judíos. Y Pilato les dice: lo que es escrito está. ¿Saben por qué los sacerdotes protestaron? Porque Juan lo dice, protestaron que no quisiera que le pusieran rey de los judíos. Porque precisamente, hermanos, hay algo tremendo. Fíjense que en ese nombre, Jesús Nazareno, rey de los judíos, en cada frase, Jesús Nazareno, rey de los judíos, en cada frase está la primer letra. Oiga bien, está la primer letra del tetragramatón. En cada primer letra. El tetragramatón dice: you have by hey, en el hebreo. ¿Y qué quiere decir eso? Que allí en esas 4 letras está precisamente el nombre de Jehová, Dios. Por eso los sacerdotes, cuando leyeron el letrero, dijeron: no pongas eso. ¿Por qué? Porque ellos vieron el nombre de Jehová en ese nombre. Y por ello no quisieron que pusieran eso. ¿Por qué? Porque precisamente, hermanos, por eso a los judíos se les ha acusado de que ellos mataron a Dios. Así dicen ellos. Se les acusa de diosicidio. Por eso ellos protestaron y no querían que pusieran Jesús Nazareno, rey de los judíos, porque allí estaba el nombre de Jehová. Y eso era tremendo. Por eso ellos protestaron. Y dice que ahí estaba el letrero, que era rey de los judíos. Uno de los criminales que estaba junto a Jesús también lo insultaba. ¿No que tú eres el Mesías? Sálvate a ti. Sálvate tú y sálvanos a nosotros también. Pero el otro hombre lo reprendió. Es decir, oigan, ¿no tienes miedo a Dios? ¿Acaso no estás sufriendo el mismo castigo? Nosotros sí merecemos el castigo, pero porque hemos sido muy malos. Pero este hombre nada ha hecho, nada malo para merecerlo. Oye, qué tremendo. Ellos, hasta los mismos que estaban en la cruz, estaban injuriando a Jesús. Oiga, qué tremendo. Pero fíjese que dice la palabra de Dios, en los otros evangelios dice que los dos le injuriaban. Que los dos le estaban insultando, injuriándolo. Pero después uno de ellos reprende al otro, diciéndole: ¿acaso no temes a Dios? Tú y yo merecemos este castigo, estamos en la misma condición de él. Nosotros merecemos el castigo, pero este hombre nada ha hecho. Oiga bien. Y aquí dice que le dijo, versículo 42. Luego le dijo a Jesús, oiga bien, Jesús, no te olvides de mí cuando comiences a reinar. Jesús le dijo:
te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vean qué tremendo. Aún hasta el último momento de su vida, salvó a uno de esos malhechores, de esos criminales. Pudo obtener la salvación. ¿Por qué? Porque cuando le dice Jesús, acuérdate de mí cuando reines. Eso quiere decir que ese hombre se había arrepentido. Y Jesús le da la palabra que verdaderamente necesitaba. Fíjese bien, este hombre tiene la oportunidad aún hasta el último momento de su muerte. Era malo, era un criminal, ¿sabe cuántos había matado por robarle? Pero aún allí recibió la salvación. Y yo le voy a decir algo, el que él haya recibido la salvación en el último momento no quiere decir que a todos se nos presente. Por eso es que nosotros debemos de aprovechar la oportunidad, porque él dice, si hoy escuchas mi voz, si hoy escuchas mi voz, no endurezcas tu corazón. Si hoy la escuchas, porque mañana no se sabe si no la va a escuchar. Cuando el corazón se endurece, es difícil. Cuando el hombre determina algo, es difícil. Y Jesús le dice, hoy mismo, oiga qué tremendo, hoy mismo estará conmigo, ¿a dónde? En el paraíso. El paraíso era una palabra, hermanos, que se usaba precisamente para describir un lugar placentero, un lugar de tranquilidad y un lugar de paz. Es decir, no le dijo de aquí entre un año, o de aquí entre algunos meses, no, hoy mismo. Por eso es que muchos dicen de que cuando el cristiano muere, nomás muere, pasa a la presencia de Dios. Oiga, cristiano, pero cuando hablo de cristiano no estoy hablando de porque venimos a la iglesia. No. Cristiano es una forma de vida. Es decir, aquel que lleva las cosas bien como Dios espera que se lleven. Ese es el cristiano. Porque algunos dicen, este es cristiano solo porque va a la iglesia, ¿no? Hasta el mismo diablo está en la iglesia y no es cristiano. Amén. Es decir, pero aquí vea cómo Jesús le da una oportunidad a este hombre que tanto mal había hecho. Es decir, Dios, hermano, como dice la palabra, Él no hace acepción de personas. A todos, a ricos, a pobres, a niños, a mujeres, a ancianos, a todos nos ofrece la misma oportunidad. Ahora, si nosotros la rechazamos, ese no es problema de Dios. Y termino con esto, porque Él dice, yo no quiero que ninguno perezca. No quiero que ninguno perezca, sino que todos procedan, que todos vengan al arrepentimiento. Es decir, el anhelo de Dios es que todos nos salvemos. Pero que el hombre quiera salvarse, eso es otra cosa. Dios desea, Dios quiere que todos se salven. Que ninguno se condene. O sea, Dios en su voluntad le ofrece la salvación a todos. Pero el hombre en su libre albedrío, él decide si quiere o no quiere. Amén. Y ahí no se puede decir que Dios es malo, porque el hombre voluntariamente dice, yo no quiero, como ese ladrón de la cruz. Uno se arrepintió y otro se condenó. Así es de que, hermanos, yo pienso que Dios nos da la misma oportunidad a todos. Como dice el dicho, mientras hay vida, hay esperanza. Como dice que mientras nosotros tengamos la oportunidad, podemos. Así es de que yo los dejo con este pensamiento, con este estudio, esperando que haya sido de mucha bendición para
no solo para nuestra vida, sino para la vida de todos aquellos a los cuales la palabra de Dios va a llegar. Así es de que yo le hago la invitación, amigo, amiga, donde quiera que usted esté. Si usted quiere recibir a Cristo, hágalo ahí en su casa. Llámenos. Vamos, podemos orar por usted. Es decir, Dios no tiene límite. Así es de que si usted quiere tomar esa decisión, háblenos por teléfono, mándenos un mensaje a través de la red social, diga, ¿sabe qué? Yo vivo en tal parte, quiero ir por mí y quiero tomar la decisión y nosotros lo hacemos. Así es de que Dios le bendiga, Dios le guarde en el nombre del Señor.